Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a hablar acerca de una pregunta que en algún momento nos surge a todos. ¿Por qué nos sentimos incompletos? Esto nos pasa a todos en algún momento de la vida y muchas veces nos pasa durante mucho tiempo. Es una pregunta que en la psicología se hizo durante muchos años, sigue haciéndose, y hay diferentes respuestas a esta pregunta. Hoy les quiero compartir lo que la psicología nos trae como entendimiento acerca de este tema, pero también respuestas concretas, cuestiones que ustedes se puedan llevar de este video, aunque sea como un puntapié inicial para poder resolver esto desde diferentes puntos de vista y encontrarle soluciones. Lo que Freud teorizó acerca de este tema es que dentro nuestro está la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Y esta pelea entre estas dos energías se da dentro de cada uno de nosotros. La cuestión es que el psicoanálisis no plantea que haya una solución específicamente entre estas cuestiones, sino que es algo con lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender de alguna forma a convivir. Y no es que se plantea que haya una solución específicamente, sino que se dice justamente que es que surge dentro nuestro de cada uno de nosotros esa energía, como les digo, que se llama pulsión de muerte o thanatos, que nos tiende automáticamente a llevar al estado anterior, que sería el estado de previo a haber nacido, el estado inorgánico, el estado donde se alivian todas las tensiones, pero no porque lo hayamos resuelto con una solución a conciencia, sino que se resuelve porque deja de existir, porque muere. Entonces, la solución desde el psicoanálisis no es tan integrativa, sino que es más bien el hecho de entender que de alguna forma uno tiene que convivir con esto. Lo cual obviamente que no es una solución que nos da mucha satisfacción cuando por lo menos nos ponemos a pensar en el tema. Después Jacques Lacan, también en el psicoanálisis, desarrolló toda una teoría acerca de por qué nos sentimos incompletos, pero entendiéndolo desde el lugar de lo que él llama la falta. Él lo que plantea es que el deseo surge a partir de la falta, lo cual tiene sentido para algunas situaciones, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo uno está en una situación muy extrema en la vida, en la cual uno no tiene algo que quiere tener o mismo no tiene cuestiones muy básicas, se da mucho que ante esa situación tan extrema surge un deseo que tiene que ver justamente con sentir esa especie de urgencia de salir de esa situación donde uno no tiene eso y conseguir eso que uno quiere. Puede ser para subsistir o simplemente por cierta ambición de conseguir algo que uno quiere. Lo que pasa es que también esto termina siendo algo en donde es como una especie de callejón sin salida, porque el problema con esta teoría es que según el psicoanálisis, cuando uno siente deseo por algo es porque no lo tiene, pero después cuando lo tiene deja de sentir ese deseo, entonces uno no se sentiría completo si no tiene deseo tampoco, sería más bien una situación estancada, entonces tampoco es del todo satisfactoria esta teoría, siempre termina teniendo ese trasfondo donde siempre hay una especie de problema que resolver y que nunca se puede resolver. Desde otros puntos de vista en la psicología se plantearon otras cuestiones, por ejemplo, Maslow, un psicólogo estadounidense, planteó algo que es lo que hoy en día se llama como la pirámide de Maslow, que es una especie de orden de prioridades, de orden de necesidades. Lo que Maslow plantea en esta pirámide es un orden de ciertas prioridades, de necesidades, que nos dan la sensación de completud cuando vamos pasando por estas distintas escalas. Según mi punto de vista es una forma bastante simplificada, pero bastante útil para entender muchas situaciones. Por ejemplo, si no podemos alimentarnos o si no podemos descansar, es muy difícil que podamos pensar en las cuestiones siguientes, pero una vez que están resueltas esas necesidades básicas, nos es más fácil plantearnos las siguientes etapas, las cuestiones en las cuales nos sentimos seguros, las relaciones que nos hacen bien, sentir confianza por el otro, por uno mismo, y teniendo todo esto en cuenta también nos damos más lugar a tener creatividad, más espontaneidad y sentirnos de alguna forma más libres. Pero como les digo, esto puede servir mucho para ordenar algunas situaciones o el entendimiento acerca de algunas cuestiones, pero no necesariamente nos da una respuesta de cómo sentirnos completos, porque supongamos que llega esta situación en la cual tenés un trabajo estable, las necesidades básicas las tenés cubiertas, tenés una relación de pareja en la cual te sentís cómodo y tal vez no necesariamente te sentís totalmente completo, seguís sintiéndote incompleto, entonces no necesariamente te trae la respuesta a esta teoría. Por eso es que según mi criterio, quien trae una respuesta mucho más contundente y mucho más integral a este tema es Carl Jung. Él lo que plantea es que sentirnos incompletos es consecuencia de no integrar la sombra, lo que él llama la sombra. ¿Y qué es la sombra? Son los aspectos de cada uno de nosotros que no queremos ver, es todo eso que no queremos ser, todo eso que nos molesta tanto de nosotros mismos, cuestiones que nos dan miedo o mismo cuestiones que nos surgen y que no entendemos por qué nos hacen sentir mal o nos hacen sentir con dudas acerca de nosotros mismos, de nuestras capacidades e inclusive de nuestra vida en general. Entonces lo primero que viene a plantear Jung es detectar la sombra. ¿Y cómo podemos detectar la sombra? Es a través de prestar atención a cómo nos sentimos en nuestras relaciones, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en todo. Atender a cómo nos sentimos, ver qué situaciones nos ponen incómodo, qué cuestiones nos dan miedo, qué cuestiones sentimos que no podemos hacer, sea por falta de capacidad,
sea por falta de autoestima o por la razón que sea, pero que estemos atentos a qué situaciones nos ponen incómodo y que vayamos pensando por qué esto nos sucede, de dónde nos viene, si es algo que sentimos siempre, que sentimos solo en algunas cuestiones, ir reflexionando acerca de este tema. Este es un proceso absolutamente personal y muchas veces sucede que es difícil de realizar, no es algo que sucede fácilmente ni que es algo que podemos hacer en 5 minutos. A veces tenemos muy en claro qué cuestiones nos dan miedo y otras veces nos sucede que tenemos que hacer un proceso bastante extenso hasta llegar al punto de entender cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones, cuáles son esas sensaciones que nos surgen en determinadas situaciones que nos frenan o que nos dan dudas acerca de las cuestiones que hacemos o mismo de cómo nos comportamos, de cómo nos relacionamos con los demás, de cuáles son nuestros objetivos. Por eso es que lo primero es empezar a pensar acerca de esto, ir reflexionándolo, atender a nuestros sueños, atender a diferentes situaciones que nos resulten difíciles de resolver y poco a poco ir integrando estos aspectos hacia la conciencia, a poder hablarlo, a poder entenderlo y aceptar que tenemos miedos, que tenemos dudas, que tenemos incertidumbre, que tal vez no tenemos todo claro, pero gracias a ir aceptando estas cuestiones es que podemos ir integrándolo a la conciencia y encontrar soluciones, ir tomándonos los diferentes procesos con mayor seguridad, con mayor confianza. Pero como les digo, esto no es algo que se dé por igual para todos, ni es algo automático, ni sencillo, ni se hace en 2 minutos, sino que es muy distinto el proceso para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las personas que ya se dedican a hacer alguna cuestión artística, les resulta más fácil plasmarlo a través del arte, sea porque son escritores, o porque son pintores, o músicos, o sea lo que sea que les gusta hacer con algo artístico. Pero también sucede muchas veces que hay personas que tal vez no tienen una vocación o que no les interesa específicamente desarrollar algo artístico, entonces cuando uno plantea este tipo de posibilidades sienten como que no lo pueden hacer o que no tendrían la capacidad. Entonces muchas veces en las sesiones lo que yo planteo con mis pacientes es la posibilidad de que también puedan escribir. Y muchas veces noto que esto les sirve mucho porque esto no significa que uno tenga que estar escribiendo un libro o que tenga que estar escribiendo una poesía o que tenga que estar escribiendo algo artístico, sino que simplemente escribir para uno mismo. Pueden ser lo que se llaman las páginas matutinas o encontrar en algún momento del día un tiempo para escribir algunas páginas acerca de lo que pensamos, acerca de cómo nos sentimos, inclusive escribir nuestros sueños, pensar a ver qué es lo que pueden haber significado. Entonces es importante que nos llevemos por lo menos esta reflexión, que es que no necesariamente nos sentimos completos por conseguir algo que nos parecía imposible o por conseguir algún objeto o logro o algo que nos resultaba difícil, sino que muchas veces sentirnos completos tiene que ver con integrar estos aspectos de nosotros mismos que nos resultan muy difíciles integrar a la conciencia cuando por primera vez intentamos hacerlo. Aceptar nuestras falencias, nuestras dificultades e ir integrando estos aspectos poco a poco nos hace sentir mucho más completos que conseguir cuestiones materiales o que conseguir cuestiones que tal vez en algún momento concreto nos pueden servir como logro, pero no necesariamente nos sirven a largo plazo para sentirnos completos. Y esto no quita que los logros materiales o que lograr las metas nos den satisfacción, claramente nos la dan. El tema es que cuando pasa un tiempo después de que uno logró ese objetivo que uno tanto anhelaba, empiezan a surgir nuevamente las dudas, empiezan a surgir nuevamente las cuestiones, como lo que les mencionaba antes de Lacan. Cuando esa falta ya se cubrió, cuando eso que uno no tenía de repente ya lo tiene, uno empieza a sentir que le faltan otras cosas. Entonces cubrir esas necesidades, esos objetivos no necesariamente nos va a sentir completos, sino que pasa mucho más por el lado de conocernos a nosotros mismos, aceptar nuestros errores, nuestras falencias e ir integrándolos poco a poco y así ir haciendo conscientes estos aspectos inconscientes. Tengamos en cuenta que esta visión de la psicología también se relaciona mucho con cómo se ve la vida desde una visión oriental, tanto del yoga como mismo en el zen, en el budismo. Es decir, la psicología junguiana tiene mucha relación con ese tipo de teorías de Oriente y no tanto de Occidente. Acá vale aclarar algo muy importante, que lo intentamos hacer solos, el hecho de ir reconociendo cuáles son estos pensamientos, estas dudas, estas cuestiones en las que nos sentimos inseguros o que nos hacen sentir negativamente. Muchas veces hacer este proceso nos puede hacer sentirnos vulnerables, entonces tengamos en cuenta que ahí es donde es muy recomendable el trabajo con un psicólogo, con un terapeuta, alguien que nos esté acompañando a través de este proceso. Porque también muchas veces pasa que queremos hacer este proceso solos y tal vez a nuestro alrededor, las personas cercanas que tenemos, nuestros amigos o familiares, no necesariamente entiendan este proceso que estamos atravesando. Entonces uno tal vez comparte estas cuestiones y no se siente cómodo o ve que puede haber algún prejuicio o mismo uno se puede sentir incómodo por el hecho de estar hablando de esto con gente cercana porque no sabe cómo pueden reaccionar. Y por eso es importante en esos casos contar con un espacio seguro, con alguien que nos escucha, que atienda a lo que estamos diciendo sin prejuicios y que nos pueda acompañar en este proceso de autodescubrimiento
que, como les digo, es muy único para cada uno de nosotros y no necesariamente las personas que están a nuestro alrededor van a entender exactamente el proceso que estamos atravesando. Si bien todas las personas que son cercanas a nosotros van a querer que estemos bien, no necesariamente van a saber cómo reaccionar, ni qué decir, ni cómo tratar estas situaciones, y tal vez en el afán de ayudarnos diciendo su opinión nos pueden hacer sentir más vulnerables o nos puede generar más dudas. Por eso no siempre la solución es quedarnos solos pensando en estas cuestiones ni hablarlo solamente con la gente cercana, sino que ahí es donde el trabajo con un psicólogo, el trabajo de un análisis es súper fructífero y nos sirve muchísimo para el proceso de cada uno. Tengamos en cuenta que a veces pretendemos resolver todo solos, solamente con nosotros mismos, y cuando nos abrimos a la posibilidad de recibir ayuda, a recibir cierta comprensión o escucha desde el otro lado, esto nos puede abrir un montón de posibilidades porque también nos abre nuevos puntos de vista, nuevas ideas, nueva información que nos puede hacer reflexionar y encontrar nuevas soluciones a las cuestiones que nos suceden. Por eso lo que te propongo con este video es que a partir de estas ideas que te fui comentando, que te puedas generar vos el tiempo en tu día a día para ir pensando acerca de qué situaciones te resultan incómodas, qué es lo que te hace sentir incompleto, que puedas ir pensando en cuándo te surgen esas emociones, si es a partir de algo que tiene que ver con las relaciones, con vos mismo, con tus objetivos, con lo que haces, con tu trabajo, con lo que sea, que lo puedas ir reflexionando, pero si sentís que solo estás estancado, te sentís vulnerable o que no lo puedes resolver, en ese caso sí te sugiero que encuentres el acompañamiento de un psicólogo. Además, teniendo en cuenta que si esto que te mencioné en este video acerca de la forma que Jung tiene de encarar el tema, en ese caso te conviene encontrar un psicólogo junguiano. Porque cada teoría psicológica es distinta y cada psicólogo tiene una orientación distinta. Entonces, si te gustó esa forma de pensarlo o ese punto de vista, es preferible que encuentres un psicólogo que tenga esa orientación, que como les digo, se llama psicología junguiana o psicología analítica. Y hay muchos psicólogos como yo que nos inclinamos por esta forma de ver la psicología y encaramos el análisis personal desde este punto de vista, obviamente igualmente integrando las herramientas de las distintas teorías de la psicología que nos pueden servir. Entonces, espero que este video te haya gustado, que te haya servido, aguardo tus comentarios. Me encantaría saber qué te pareció esto que te estoy comentando y obviamente que cualquier duda que tengan me pueden escribir y con gusto les voy a responder. Así que nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.